En esta oportunidad estaremos hablando del control económico del Realejo. Cuando los españoles descubren Nicaragua, miraron que era una tierra llena de mucha fecundidad. La llamaron el paraíso de Mahoma porque aquella tierra era tan próspera que producía todo tipo de vegetación y podía crearse todo tipo de animales del campo. Entonces ellos soñaban con trasladar a Nicaragua los productos agrarios y pecuarios de España. En el año 1522, con el descubrimiento del puerto de la Posesión, Andrés Niño le pidió autorización a los reyes para tomar posesión del lugar. Ya en el año 1524, Gil González, en su segundo viaje, soñó con ser gobernador de esta tierra que había descubierto el año anterior. Si él conseguía esa autorización de parte del rey, él quería crear diferentes tipos de animales y cultivar plantas. Por eso en este mismo año, en el memorial, se le llamaba memorial a la parte del correo que le dirigían en esa época los súbditos al rey, como carta, suplicando varias veces, dice, le solicitara la gracia de poder sacar de la isla los animales y plantas. Aquí estamos hablando de un traslado de un lugar hacia otro. Ya en el año 1527, Pedrarias Dávila fue nombrado gobernador de Nicaragua y solicita permiso para poder trasladar los animales desde Castilla del Oro a su nueva gobernación, convenciendo al rey de la importancia que tenía para la sustentación de dicha provincia. Y el monarca expedió la cédula el 27 de noviembre de 1527, en la que le concede la petición y ordena a las autoridades de Castilla que no le pusieran ningún impedimento a Pedrarias y que éste pudiera trasladar los animales que él quisiese. Aquí podemos observar la cantidad y la diferencia de frutas y legumbres que se producían en esa tierra del Realejo. Por esto que los españoles querían trasladar sus animales hacia este lugar, porque la tierra era fructífera para esa actividad. En la comarca del Realejo existía todo tipo de animales y plantas para la alimentación. Dice que había maíz, frijoles, semillas y verduras y legumbres. Las gallinas eran tan baratas que costaban hasta $1. Se comía buenas terneras y vacas gordas a buen gusto. Había un ingenio de azúcar que producía caña dulce y caña brava, que son como vigas en cada canuto, y se cabe una botija de agua. O sea, de esto era que los españoles se habían enamorado. En la producción artesanal son varias las actividades productivas que existían en Nicaragua para el principio de la colonia. Desde ese momento ya existía la elaboración de tejidos y el proceso del añil. Los españoles, en la posteriormente llamada Castillo de Oro, necesitaron construir barcos para la exploración de los mares. Lo hizo Vasco Núñez de Balboa, Gil González, Andrés Niño y posteriormente Pedrarias y Francisco Hernández de Córdoba. Cuando los hispanos pusieron el pie en Nicaragua, encontraron lugares propicios para la construcción de embarcaciones por la abundancia de madera y resina, además de la producción ganadera que propiciaba cebos para la utilización de la construcción de los barcos, que esto lo hicieron pronto en el Realejo para que hubiera un astillero. Pedrarias, siendo ya gobernador de Nicaragua, informaba al rey sobre la conveniencia de construir barcos en esta provincia porque contribuirían a los descubrimientos que ellos hacían para diferentes tierras. En el año 1529, en otra carta, en el 25 de diciembre, expresa al rey que antes de morir desea entregar los barcos
que había construido para el servicio de Su Majestad, el rey. Ya en el año 1604, los reyes contestan la carta y ordenan que se navegaran mercaderías de la misma tierra, en este caso de Nicaragua, y se llevara plata y oro a Nueva España. A lo largo de la época colonial hubo altibajos en algunos tiempos, hubo libre comercio y en otros libertad restringida. En todos estos vaivenes siempre estuvo en juego el comercio del Realejo. Los principales puertos de comunicación y comercio con el Realejo eran los de Guatemala y México, en el Virreinato de Nueva España, Panamá y el Callao en el Virreinato del Perú. En el siglo XVII, el Realejo continúa siendo famoso por la producción de hermosas maderas para la fabricación de los navíos. Estos navíos entraban al mar cada año y eran los que servían para trasladar los frutos de nuestra tierra hacia el Perú. La actividad artesanal creció a lo largo de todo el siglo XVI y XVII. Se mencionan objetos elaborados con algodón, cuero, plantas, tales como tejidos, zapatos, lonas, tinte, los que se fabricaban en diferentes corregimientos. En el Realejo, ya para el siglo XVIII, su industria se reduce a la fabricación de preciosas telas que necesitaban para su uso. La inclinación decidida del hombre era la carpintería. El beneficio del algodón en el que se empleaban todas las mujeres lo hacían por un método llamado prolijo. Quitan la semilla con los dedos, extienden los copos sobre unas tablas y las apalean con vara hasta que se esponjan. Y esto viene a quedar limpio los copos y claros para la formación de las hilazas. El comercio es una de las principales arterias de la vida económica de cualquier país. Comerciar y reducir los costos es esencial. En esta perspectiva debemos enmarcar el papel que Nicaragua juega en la actividad económica mercantil de España, no tanto por lo que aquí se vendiera procedente de Europa, sino por lo barato del costo al traslado de las mercancías desde aquí hacia España y hacia el Perú. La actividad comercial del Realejo en la época de prosperidad era tan buena que se producía todo tipo de fruta, maíz y miel y buena madera. Además de eso, el puerto era de los más seguros en la parte del sur del Pacífico, que acudían a ellos muchos navíos de España, Guatemala y Panamá. El Realejo en la actividad comercial siempre se dedicaba a cargar brea en sus navíos que la trasladaban para la construcción o reparación de embarcaciones. También trasladaban buena lona de algodón, batea, cera hacia el Perú. Ellos venían del Perú con mercaderías y plata y regresaban los navíos cargados de toda esta mercadería, además de los frutos. Los mercaderes tenían excesivas ganancias porque un quintal de brea valía en esos tiempos 20 reales y se vendía en el Callao de Lima hasta en 12 pesos el quintal. De ahí hacia arriba solía llegar a valer hasta 30 reales. Los gastos de flete y derecho eran altos, pero eso no importaba porque ellos trasladaban grandes cantidades. El comercio se hacía de diversas maneras. Se utilizaba el trueque y se empleaban los granos de cacao como moneda, siguiendo la tradición indígena. Pero además se pagaban las mercancías u otras actividades con moneda de circulación en España. En el año 1532 se habla de ducados, de maravedís. También circulaban los pesos de oro, reales, marcos de oro. La equivalencia de algunas monedas era: un ducado valía 375 maravedís y un marco de oro equivalía a 50 pesos de oro. En la provincia del Realejo, el quintal de maíz, la fanega, costaba 8 reales, cada mula de 15 a 20 pesos. El precio de una gallina nunca llegó a costar 2 reales.
un racimo de plátanos, que era el principal alimento, medio real, un caballo de 14 a 20 pesos, una libra de hilo de cabuya, 1,5 real. Las naranjas no tenían precio sino cuando eran en grandes cantidades. Estas se cambiaban con granos de cacao. El giro del dinero era muy escaso entre ellos. Cada vecino poseía lo necesario para vivir. El comercio de Realejo se inicia por el puerto. Allí residían cerca todos los comerciantes y habitantes, que eran de 15 a 16,000 en número. Ellos eran conocidos por lo prósperos e industriosos de toda la República. En el año 1929 construyeron el navío llamado La Concepción. En el año 1935 el Realejo ya contaba con 2 muelles, el muelle Realejo y el muelle San Francisco. Se cobraba 5 centavos por cada buque que arribara a muelle. También habían burdeles donde los marineros pasaban sus días antes de zarpar. Se construyeron diques y bodegas, depósitos para carbón, y algunos de los barcos americanos desembarcaban con regularidad. La posición geográfica del Realejo era favorable por estar situada intermedia entre Panamá y Acapulco. Aquí concluimos la segunda clase. Muchas gracias.